Cuando la desesperación de una madre se cruza con la soledad de un hombre marcado por la pérdida, lo imposible deja de ser una barrera. Algunas súplicas tienen el poder de cambiar destinos. Suscríbete al canal y deja tu like en este video para seguir viendo. El timbre del celular interrumpió la concentración de Carmen mientras organizaba los medicamentos en la sala de enfermería. Al ver el número del colegio de su hijo en la pantalla, sintió ese escalofrío instintivo que solo las madres conocen. Señora Gutiérrez, soy la directora Ramírez. Mateo se ha desmayado durante el recreo. Ya llamamos a la ambulancia. Las palabras golpearon a Carmen como una descarga eléctrica. Dejó caer la bandeja de medicamentos, ignorando el estrépito de frascos rompiéndose contra el suelo. Su supervisora, la enfermera jefe Dolores, apareció alarmada por el ruido. «Mi hijo se desmayó en la escuela», balbuceó Carmen ya quitándose la cofia. «Tengo que irme». «Ve, yo me encargo de explicarlo», respondió Dolores, apretándole brevemente el hombro en un gesto de solidaridad. El trayecto hasta el Hospital General San Rafael fue una tortura. El taxi avanzaba con desesperante lentitud entre el tráfico caótico de la ciudad. Carmen sentía cada semáforo como una eternidad, cada bocina como una aguja en sus nervios ya crispados. Cuando finalmente llegó, encontró a Mateo en una camilla en urgencias, rodeado de médicos. Su pequeño rostro, normalmente rebosante de energía y picardía, lucía pálido y extrañamente hinchado. Un médico joven, con ojeras profundas que delataban un turno demasiado largo, se acercó a ella. «¿Es usted la madre de Mateo?» «Sí, soy Carmen Gutiérrez. ¿Qué tiene mi hijo?» «Soy el doctor Herrera. Su hijo presenta síntomas preocupantes. El desmayo fue precedido por dolor articular severo. También notamos una hepatoesplenomegalia, agrandamiento del hígado y vaso, y algunos rasgos faciales atípicos que se han desarrollado recientemente». Carmen, enfermera pediátrica con 10 años de experiencia, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Conocía suficiente para entender que esos síntomas combinados apuntaban hacia algo mucho más grave que un simple desmayo. «Necesitamos realizar pruebas específicas», continuó el doctor Herrera, «enzimáticas y genéticas. Lamentablemente, no todas están cubiertas por el seguro social». Los días siguientes fueron un torbellino de turnos dobles en el hospital donde trabajaba, préstamos apresurados de compañeros y visitas a laboratorios privados para los exámenes que el sistema público no cubría. Carmen apenas dormía, dividida entre su trabajo, cuidar a Mateo y conseguir el dinero para los análisis. Finalmente, 2 semanas después, Carmen se sentó frente al doctor Herrera y un especialista recién llegado de la capital, el doctor Alejandro Méndez, genetista reconocido que había accedido a revisar el caso como favor a un colega. «Los resultados confirman nuestras sospechas», explicó el doctor Méndez con voz pausada. «Mateo padece síndrome de Hurler-Schey, una forma de mucopolisacaridosis. Es una enfermedad genética extremadamente rara que afecta el metabolismo». Carmen conocía la condición. Durante sus estudios había leído sobre estas enfermedades de depósito lisosomal, pero jamás había tratado un caso. Eran tan raras que muchos profesionales pasaban toda su carrera sin ver uno. «El cuerpo de Mateo no produce una enzima crucial», continuó el especialista. «Esto provoca la acumulación de sustancias tóxicas en sus órganos y tejidos, causando daño progresivo». «¿Cuál es el tratamiento?», preguntó Carmen, aferrándose a la última brizna de esperanza. Los médicos intercambiaron una mirada que Carmen reconoció inmediatamente. Era la misma mirada que ella y sus colegas compartían antes de dar noticias devastadoras a los familiares de pacientes. «Existen terapias de reemplazo enzimático», explicó el doctor Méndez, «pero la variante específica que padece Mateo requiere un tratamiento experimental que solo está disponible en el Instituto Hoffman en Suiza. Es un protocolo personalizado basado en terapia génica». Carmen asintió mecánicamente, procesando la información. «¿Cuánto cuesta este tratamiento?». El doctor Méndez deslizó un papel con una cifra escrita. Carmen lo miró fijamente, intentando procesar los ceros que seguían al número. Era más dinero del que ella ganaría en toda su vida. «Sin tratamiento», añadió el médico con suavidad, «la enfermedad avanzará rápidamente.
Mateo probablemente no llegará a la adolescencia. Esa noche, después de acostar a Mateo, Carmen se sentó en la pequeña mesa de su cocina. Extendió frente a ella todas sus facturas, su libreta de ahorros y la hoja con el costo del tratamiento. Las cifras no mentían. Era imposible, completamente imposible. Aún así, mientras observaba a través de la puerta entreabierta a su hijo dormido, con su respiración cada vez más trabajosa y sus pequeñas manos ya comenzando a deformarse, Carmen tomó una decisión. No importaba cómo, no importaba qué tuviera que hacer o sacrificar, encontraría la manera de salvar a su hijo. La Oficina de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud era un laberinto burocrático de pasillos idénticos y oficinas anónimas. Carmen, con una carpeta desgastada llena de documentos médicos, esperaba su turno mientras observaba el reloj de pared. Ya llevaba 3 horas de retraso para su turno en el hospital, pero no podía irse sin una respuesta. Gutiérrez, Carmen, llamó finalmente una secretaria con expresión impasible. El abogado del ministerio, un hombre de mediana edad con lentes de montura metálica, revisó su expediente con desinterés profesional. Entiendo su situación, señora Gutiérrez, pero el tratamiento que solicita no está aprobado por nuestras autoridades sanitarias. No hay estudios concluyentes sobre su eficacia. Pero hay casos documentados de mejoría, insistió Carmen, deslizando sobre el escritorio artículos científicos que había impreso en la biblioteca pública. En Europa ya lo consideran un tratamiento viable. Europa no es nuestra jurisdicción, respondió secamente. Para que el Estado financie un tratamiento experimental en el extranjero, necesitamos pruebas irrefutables de su eficacia y seguridad. Lo siento, pero su solicitud está denegada. Salió de la oficina con las piernas temblorosas. Era la tercera institución gubernamental que visitaba, con idéntico resultado. El sistema que ella misma integraba como profesional de la salud ahora le daba la espalda cuando más lo necesitaba. Su siguiente parada fue el Banco Nacional. Carmen había preparado un plan financiero detallado, incluyendo su historial laboral impecable, y una carta de su supervisora, certificando su dedicación profesional. Lo lamento, señora Gutiérrez, dijo el ejecutivo bancario tras revisar su solicitud. Sin propiedades como garantía y con los montos que solicita, es imposible aprobar este préstamo. Además, veo que ya tiene un crédito hipotecario por su apartamento. Puedo ofrecer mi apartamento como garantía, propuso desesperada. El valor tasado no alcanzaría ni para cubrir el 10% del préstamo que solicita. Esa tarde, Carmen puso un anuncio para vender sus muebles. El sofá donde veían películas los domingos, la mesa donde Mateo hacía sus tareas, incluso el televisor que había comprado a plazos el año anterior. Todo tenía que irse. El viejo Volkswagen Gol que había comprado de segunda mano 3 años atrás fue el siguiente. Lo vendió por menos de la mitad de su valor a un mecánico del barrio que aprovechó su desesperación. Con ese dinero, logró pagar la consulta inicial en una clínica privada especializada y algunos exámenes adicionales que confirmaron el diagnóstico original. Pero era como vaciar el océano con un dedal. El costo del tratamiento seguía siendo una montaña imposible de escalar. La condición de Mateo empeoraba visiblemente. Sus articulaciones se inflamaban, dificultándole caminar. Su respiración se volvía más trabajosa cada día. El niño alegre y enérgico que solía correr por el parque ahora pasaba horas inmóvil, contemplando con ojos tristes cómo otros niños jugaban. ¿Por qué no puedo ir a la escuela, mamá?, preguntaba constantemente. Es temporal, mi amor, mentía Carmen, tragándose las lágrimas. Pronto estarás mejor y volverás con tus amigos. Las ausencias en el hospital se acumulaban. A pesar de la comprensión inicial de sus superiores, la situación se volvió insostenible. Carmen, sabes que te aprecio, le dijo Dolores en su oficina con genuino pesar en su voz, pero han sido demasiadas faltas. Los pacientes te necesitan aquí. La administración me presiona. No puedo protegerte más. La carta de despido, con su compensación mínima legal, apenas alcanzó para pagar 2 meses de alquiler atrasado. El casero, don Javier, un anciano normalmente comprensivo, comenzaba a perder la paciencia. Tengo mis propios problemas, Carmen, explicó incómodo. Si no recibo el pago completo el próximo mes, tendré que pedirte que desalojes. Esa noche, mientras Mateo dormía sedado por los analgésicos,
Carmen revisaba desesperadamente periódicos y sitios web buscando alguna oportunidad, algún milagro. Fue entonces cuando un artículo captó su atención. Magna Gala Benéfica reunirá a los empresarios más poderosos del país para recaudar fondos contra enfermedades infantiles. Entre las fotos de los asistentes confirmados, un rostro destacaba: Eduardo Vega, fundador y presidente de Farmamex, la farmacéutica más grande de Latinoamérica. El artículo mencionaba su reciente expansión hacia terapias genéticas avanzadas y tratamientos para enfermedades raras. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Quizás no todas las puertas estaban cerradas. Quizás quedaba una última, desesperada oportunidad. Doña Mercedes, su vecina de 78 años que siempre cuidaba a Mateo cuando Carmen trabajaba, escuchó su plan con expresión preocupada. «Es una locura, niña. Te podrían arrestar». «No tengo alternativa, Mercedes. Si no hago algo drástico, Mateo morirá. ¿Qué harías tú en mi lugar?». La anciana guardó silencio, luego asintió lentamente. «Yo cuidaré al niño. Haz lo que tengas que hacer». El Hotel Imperial resplandecía bajo las luces nocturnas, su fachada neoclásica iluminada estratégicamente para la ocasión. Limusinas y vehículos de lujo desfilaban frente a la entrada principal, depositando a la élite empresarial y política del país. Fotógrafos y periodistas se agolpaban tras las vallas de seguridad, capturando la llegada de cada celebridad. Carmen observaba desde la distancia, oculta en la parada de autobús frente al hotel. Vestía el uniforme de camarera que Lucía, su antigua compañera del hospital que ahora trabajaba en eventos, le había prestado. El corazón le latía con tanta fuerza que temía que los guardias pudieran escucharlo. «Recuerda», le había dicho Lucía al entregarle el uniforme, «la entrada de servicio está en el callejón lateral. Los guardias cambian de turno a las 8. Hay un momento de confusión que puedes aprovechar». El plan era simple y desesperado a partes iguales. Infiltrarse entre el personal del catering, acercarse a Eduardo Vega durante su discurso y suplicarle ayuda para Mateo. Simple en teoría, casi imposible en la práctica. A las 8:05 p.m., Carmen se mezcló con un grupo de camareros que regresaban de su descanso. Con la cabeza baja y movimientos seguros, como si perteneciera allí, pasó junto a los guardias que intercambiaban información sobre el turno. Una vez dentro, se dirigió directamente a los vestuarios, donde se ajustó el uniforme y recogió una bandeja de copas de champán. El salón principal era un espectáculo de opulencia: candelabros de cristal, centros de mesa con orquídeas exóticas, vajilla de porcelana fina. Carmen calculó que el costo de esa sola noche podría pagar varios meses del tratamiento de Mateo. Durante una hora circuló entre los invitados, sirviendo bebidas y memorizando rostros. Cada minuto aumentaba el riesgo de ser descubierta. Finalmente, a las 9:30, los organizadores pidieron silencio. El maestro de ceremonias anunció al orador principal, Eduardo Vega. El empresario subió al podio con la confianza de quien está acostumbrado a comandar la atención. Alto, de unos 50 años, con cabello entrecano perfectamente peinado y un traje que probablemente costaba más que todo lo que Carmen había poseído en su vida. «Distinguidos invitados», comenzó con voz grave y melodiosa. «Esta noche nos reúne una causa que trasciende nuestros intereses comerciales. Las enfermedades infantiles son quizás el más cruel de los destinos, pues arrebatan el futuro antes de que pueda siquiera comenzar». Carmen se acercó lentamente, bandeja en mano, posicionándose estratégicamente cerca del podio. Cada paso era una batalla contra el miedo que amenazaba con paralizarla. Pensó en Mateo, en su sonrisa cada vez más rara, en sus manitas deformándose día a día, en el tiempo que se agotaba. En Farmamex creemos que la innovación médica debe estar al servicio de todos, especialmente de los más vulnerables, continuaba Vega. Por eso hoy anuncio la creación de un fondo de investigación para enfermedades raras infantiles con una inversión inicial de $5 millones. La sala estalló en aplausos. Carmen vio su oportunidad. Dejó la bandeja en una mesa cercana y avanzó hacia el podio. Un guardia de seguridad la miró con suspicacia, pero ella lo ignoró. Eduardo Vega estaba a punto de continuar su discurso cuando Carmen irrumpió en el escenario. Los aplausos cesaron abruptamente. Cientos de ojos se clavaron en ella.
Señor Vega, dijo con voz temblorosa pero audible gracias al micrófono. Mi nombre es Carmen Gutiérrez. Soy enfermera y madre soltera. Mi hijo Mateo tiene 8 años y padece síndrome de Hurler-Scheye. 2 guardias de seguridad ya se acercaban, pero Vega levantó una mano, deteniéndolos momentáneamente, intrigado por la interrupción. He vendido todo lo que tengo, continuó Carmen, las palabras saliendo atropelladamente. He tocado todas las puertas. El tratamiento que mi hijo necesita solo está disponible en su instituto en Suiza. Sin él, Mateo morirá en meses. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Carmen cayó de rodillas, un gesto no planeado pero nacido de puro agotamiento emocional y físico. Le suplico, sollozó, no como empresario, sino como ser humano. Ayúdeme a salvar a mi hijo. Haré lo que sea necesario. Trabajaré para usted de por vida, pero por favor no deje que mi niño muera cuando existe una cura. El silencio en la sala era absoluto. Cientos de personas contenían la respiración, testigos incómodos de un acto de desesperación maternal que contrastaba brutalmente con la elegancia calculada del evento. Eduardo Vega permaneció inmóvil, su rostro una máscara indescifrable. Por un instante, algo pareció atravesar sus ojos. ¿Reconocimiento? ¿Dolor? Pero desapareció tan rápido que Carmen no pudo estar segura. Finalmente los guardias reaccionaron. 2 hombres corpulentos la sujetaron por los brazos, levantándola del suelo. «Por favor», gritó mientras la arrastraban. «Solo tiene 8 años. No tiene a nadie más que a mí. Mateo no merece morir». Lo último que vio antes de ser sacada del salón fue a Eduardo Vega, inmóvil junto al podio, observándola con una expresión que no supo interpretar. En la calle, la noche fría la recibió con indiferencia. Los guardias, más comprensivos una vez fuera del hotel, la dejaron ir sin llamar a la policía. «Váyase a casa, señora», dijo uno de ellos. «Entiendo su desesperación, pero este no es el camino». Carmen caminó varias cuadras, aturdida, antes de encontrar un taxi que aceptara llevarla a su barrio. Había fracasado. Su último y desesperado intento había terminado en humillación pública. ¿Qué le diría ahora a Mateo? ¿Cómo enfrentaría sus ojos inocentes, confiados en que mamá siempre encontraba soluciones? Cuando el taxi se detuvo frente a su edificio, Carmen pagó con los últimos billetes que le quedaban. Al bajar, notó un vehículo negro de lujo estacionado cerca. Un hombre trajeado se acercó a ella. «Señora Gutiérrez, el señor Vega desea hablar con usted». El interior del vehículo era tan lujoso como Carmen había imaginado. Asientos de cuero, madera pulida y un silencio que contrastaba dramáticamente con los autobuses atestados que solía tomar. Eduardo Vega la esperaba en el asiento trasero, su rostro parcialmente oculto en la penumbra. «Señora Gutiérrez», dijo con voz controlada. «Su presentación esta noche fue impactante». Carmen, aún temblorosa por la adrenalina de los eventos recientes, respondió con dignidad. «No fue una presentación, señor Vega. Fue un acto de desesperación». «Entiendo la desesperación mejor de lo que imagina», respondió él, inclinándose hacia adelante. La luz exterior iluminó brevemente su rostro, revelando ojos cansados que contradecían su apariencia impecable. «Hábleme de su hijo, de Mateo». Durante los siguientes 20 minutos, Carmen describió la condición de Mateo, el diagnóstico, los tratamientos intentados, las puertas cerradas. Habló con la precisión de una profesional médica y la pasión de una madre. Eduardo escuchaba en silencio, ocasionalmente haciendo preguntas técnicas que revelaban un conocimiento profundo de la enfermedad. «¿Por qué me eligió a mí específicamente?», preguntó finalmente. Carmen dudó. Su empresa desarrolla terapias para enfermedades raras. El Instituto Hoffmann en Suiza, donde está el único tratamiento viable para Mateo, tiene convenios con Pharmamex y...» vaciló antes de continuar. «Leí que usted dona millones a causas infantiles cada año». Eduardo asintió lentamente. «Hay algo que no le han dicho, señora Gutiérrez. El tratamiento en el Instituto Hoffmann para el síndrome de Hurler-Scheye está en fase experimental. No hay garantías. Cualquier oportunidad es mejor que la certeza de verlo morir», respondió ella. Un silencio pesado llenó el vehículo. Eduardo parecía estar librando una batalla interna. Finalmente, tomó su teléfono y realizó una breve llamada
en la que solo dijo: «Procede con la investigación. Quiero resultados para mañana». Volviéndose hacia Carmen, explicó: «Necesito verificar su historia. Entenderá que recibo muchas solicitudes de ayuda, algunas genuinas, otras menos sinceras». «Investigue lo que necesite», respondió ella. «No tengo nada que ocultar. Si todo es como dice, hablaremos mañana sobre posibilidades. Ahora mi chofer la llevará a casa». La mañana siguiente transcurrió en una bruma de ansiedad. Carmen apenas durmió, alternando entre la esperanza y el temor de haber arruinado su última oportunidad con su acto impulsivo. Mateo, ajeno a todo, tuvo un día particularmente malo, con dolores que los medicamentos apenas mitigaban. A las 6 de la tarde, cuando Carmen preparaba la cena con los escasos ingredientes que quedaban en la alacena, alguien llamó a la puerta. Al abrir, se encontró frente a Eduardo Vega, ahora vestido más informalmente con pantalones oscuros y camisa sin corbata. Detrás de él 2 hombres esperaban discretamente. «¿Puedo pasar?», preguntó con una formalidad que contrastaba con el entorno humilde del apartamento. Carmen asintió, súbitamente consciente del sofá desgastado, las paredes descascaradas, los juguetes de Mateo esparcidos por el suelo. «Disculpe el desorden, no esperaba visitas». Eduardo recorrió el pequeño espacio con la mirada, deteniéndose en las fotos familiares, los diplomas enmarcados de Carmen, los dibujos infantiles pegados en el refrigerador. Sus ojos se suavizaron casi imperceptiblemente. «¿Dónde está Mateo?» «En su habitación. Está teniendo un día difícil». Eduardo asintió. «Me gustaría conocerlo, si no le importa». Carmen lo condujo hasta la pequeña habitación, donde Mateo, pálido y con evidentes signos de la enfermedad, jugaba con un viejo set de bloques de construcción. Al ver al extraño, el niño mostró la mezcla de curiosidad y timidez propia de su edad. «Hola, Mateo», dijo Eduardo sentándose en el borde de la cama con una naturalidad que sorprendió a Carmen. «Me llamo Eduardo. Tu mamá me ha hablado mucho de ti». «¿Eres doctor?», preguntó el niño observando su ropa elegante. «No, pero trabajo con muchos doctores. Me dicen que te gustan los cohetes espaciales». Los ojos de Mateo se iluminaron. «Sí, quiero ser astronauta cuando sea grande». Eduardo sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro adusto. «Sabes, tengo un amigo que trabaja en la NASA. Tal vez podría pedirle algunas fotos especiales para ti». Durante los siguientes 20 minutos, Eduardo conversó con Mateo sobre el espacio, los planetas y las misiones espaciales, mostrando un conocimiento y una paciencia que Carmen jamás habría esperado del poderoso empresario. Mateo, normalmente retraído con extraños, respondía con entusiasmo creciente. Cuando el niño finalmente comenzó a mostrar signos de cansancio, Eduardo se despidió con la promesa de volver pronto. Ya en la sala, su expresión volvió a endurecerse, pero algo había cambiado sutilmente. «He verificado su historia», dijo sin preámbulos. «También he revisado el expediente médico de Mateo que obtuvimos del hospital». Carmen quiso preguntar cómo había accedido a esos registros privados, pero decidió que esa batalla no era prioritaria ahora. «Estoy dispuesto a financiar el tratamiento de Mateo en el Instituto Hoffman», continuó Eduardo. «Pero tengo condiciones». «Lo que sea», respondió Carmen inmediatamente. «Primero, esto no será caridad. Usted trabajará en el instituto como enfermera, aplicando su experiencia en pediatría. Segundo, el caso de Mateo formará parte de un estudio de investigación más amplio. Tercero, todo esto permanecerá confidencial. Nada de prensa, redes sociales o entrevistas». Carmen asintió, aunque la última condición le pareció extraña. ¿Por qué alguien querría ocultar un acto tan generoso? «Hay documentos que deberá firmar», añadió Eduardo, haciendo una seña a uno de sus acompañantes, quien inmediatamente produjo un sobre. «Acuerdos de confidencialidad, consentimientos para la investigación, contratos laborales. Léalos cuidadosamente». Mientras Carmen revisaba los documentos, notó que Eduardo se había acercado nuevamente a la habitación de Mateo, observando al niño ahora dormido con una expresión indescifrable. «¿Por qué hace esto realmente, señor Vega?», preguntó Carmen cuando él regresó. «No es solo filantropía, ¿verdad?». Eduardo la miró largamente, como evaluando cuánto revelar. Finalmente dijo: «Tuve un hijo, señora Gutiérrez. Miguel. Falleció hace 5 años. Tenía la misma condición que Mateo». La revelación golpeó a Carmen como una ola física.
Súbitamente, todo cobraba sentido. El conocimiento detallado de la enfermedad, la conexión inmediata con Mateo, las donaciones a causas infantiles. «Lo siento mucho», dijo con sinceridad. «Los arreglos para el viaje comenzarán mañana», respondió Eduardo, evitando extenderse sobre el tema. «Un equipo médico evaluará a Mateo antes del traslado. Prepárese para partir en 3 días». Cuando Eduardo se marchó, Carmen se sentó en el sofá desgastado, los documentos aún en sus manos temblorosas. Acababa de hacer un pacto con un hombre poderoso, movido por sus propios fantasmas. No sabía si sentir alivio, gratitud o un temor indefinido ante lo desconocido que se avecinaba. Lo único cierto era que, por primera vez en meses, existía una posibilidad real de que Mateo tuviera futuro. La transformación fue vertiginosa. En menos de 24 horas, el pequeño apartamento de Carmen se convirtió en el centro de una operación meticulosamente coordinada. Un equipo médico llegó para evaluar a Mateo, realizando exámenes con equipos portátiles de última generación. Simultáneamente, un asistente de Eduardo gestionaba pasaportes expeditos, visas especiales y toda la documentación necesaria para el viaje. Mateo, inicialmente abrumado por tanta atención repentina, pronto comenzó a responder positivamente. La sola idea del viaje en avión había despertado su entusiasmo infantil, temporalmente más fuerte que el malestar constante. «¿Veremos las nubes desde arriba, mamá?», preguntaba repetidamente, sus ojos brillantes por primera vez en semanas. Carmen intentaba compartir su entusiasmo, pero la ansiedad la consumía. Esa tarde, en la oficina temporal que Eduardo había establecido en un hotel cercano, firmó un contrato que apenas tuvo tiempo de leer completamente. Este documento establece sus responsabilidades como enfermera en el instituto, explicó la abogada de Eduardo, una mujer de aspecto severo llamada Claudia Morales. También incluye cláusulas de confidencialidad respecto al tratamiento y la investigación. Carmen se detuvo en una sección particularmente inquietante. El paciente participará en protocolos experimentales designados por el equipo médico del Instituto Hoffman, a discreción exclusiva del director de investigación. «¿Esto significa que no tendré voz sobre qué tratamientos recibirá Mateo?», preguntó alarmada. «El señor Vega ha invertido millones en este programa», respondió Claudia con frialdad profesional. «Naturalmente, espera cierto nivel de cooperación científica. Sin embargo, como madre y profesional médica, siempre será informada y consultada». Con reservas, Carmen firmó. La alternativa, regresar a la desesperanza anterior, no era realmente una opción. Esa noche, mientras empacaba las pocas pertenencias que llevarían a Suiza, Carmen recibió una llamada inesperada de Dolores, su antigua supervisora en el hospital. «Carmen, es cierto, ¿Eduardo Vega está financiando el tratamiento de Mateo en Suiza? ¿Cómo lo supiste?», preguntó Carmen sorprendida. Se suponía que todo el proceso era confidencial. El hospital es pequeño, los rumores corren. Además, un equipo médico privado solicitó el expediente completo de Mateo esta mañana. «Carmen, ten cuidado. ¿A qué te refieres?». Dolores bajó la voz, como si temiera ser escuchada. «Eduardo Vega no es conocido por su altruismo desinteresado. Pharmamex ha estado involucrada en controversias sobre ensayos clínicos en países en desarrollo. Hay rumores sobre protocolos experimentales que no pasarían las regulaciones en Europa o Estados Unidos. ¿Insinúas que quiere usar a Mateo como conejillo de Indias?», preguntó Carmen, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Solo digo que tengas los ojos bien abiertos. Investiga todo lo que puedas sobre el Instituto Hoffman y sobre el hijo de Vega. Algo no cuadra en esta historia». Después de colgar, Carmen pasó horas investigando en Internet. Encontró poca información sobre Miguel Vega. Parecía que Eduardo había protegido celosamente la privacidad de su hijo. Sin embargo, descubrió un artículo de 5 años atrás que mencionaba brevemente la muerte del hijo único del magnate farmacéutico y su posterior divorcio de Alejandra Montero, prominente cirujana y heredera de una fortuna familiar. Sobre el Instituto Hoffman, la información era contradictoria. Por un lado, publicaciones científicas prestigiosas elogiaban sus avances en terapia génica. Por otro, un blog de ética médica cuestionaba sus métodos y la falta de transparencia en ciertos estudios.
La mañana del viaje, mientras terminaba de empacar, Carmen recibió una visita inesperada. Gabriela Ferrer, una periodista que había cubierto historias de salud pública, estaba en su puerta. «Señora Gutiérrez, me gustaría hablar sobre el acuerdo con Eduardo Vega», dijo sin rodeos. «Tengo fuentes que indican que su hijo será parte de un protocolo experimental no aprobado». «No sé de qué habla», respondió Carmen, recordando las cláusulas de confidencialidad. «Y estamos a punto de salir». «Entiendo su situación», insistió Gabriela, entregándole una tarjeta. «Pero debe saber que Vega tiene intereses personales en esta investigación que van más allá de ayudar a su hijo. Si en algún momento necesita hablar, llámeme». Algunas madres en situaciones similares han tenido experiencias complicadas. Antes de que Carmen pudiera responder, el vehículo de Eduardo apareció en la calle. 2 asistentes comenzaron a cargar el equipaje mientras un médico supervisaba el traslado de Mateo. Eduardo la recibió con formalidad profesional. «Todo está listo. El jet privado nos espera». Durante el trayecto al aeropuerto, Carmen observó a Eduardo interactuar con Mateo. Había una gentileza genuina en su trato con el niño que contradecía las advertencias sobre sus motivos ocultos. Cuando Mateo mencionó su miedo a las agujas, Eduardo compartió que Miguel también las temía, y juntos habían inventado un ritual antiagujas que consistía en contar estrellas imaginarias. «¿Quieres que te enseñe?», ofreció a Mateo, quien asintió entusiasmado. Carmen sintió una punzada de confusión. ¿Cómo conciliar estas 2 versiones de Eduardo Vega, el empresario despiadado de los rumores y el hombre gentil que conectaba tan naturalmente con su hijo? El jet privado era una experiencia completamente nueva. Mateo, momentáneamente olvidando su enfermedad, exploraba fascinado cada rincón del lujoso avión. Carmen aprovechó un momento en que el niño estaba distraído con una tablet llena de juegos educativos para confrontar a Eduardo. «Necesito saber la verdad completa», dijo directamente. «¿Qué pasó realmente con su hijo? ¿Y por qué tanto secretismo sobre este tratamiento?». Eduardo la observó largamente antes de responder. «Miguel fue diagnosticado a los 6 años. Durante 2 años probamos cada tratamiento disponible. Consultamos especialistas en todo el mundo. Nada funcionó». Hizo una pausa, su mirada perdida en recuerdos dolorosos. «Finalmente, desarrollamos un protocolo experimental en Pharmamex. Parecía prometedor en las pruebas preliminares, pero era demasiado tarde. Miguel falleció durante el tratamiento». «Lo siento mucho», dijo Carmen con sinceridad. «Después de su muerte, dediqué todos los recursos de la empresa a perfeccionar ese protocolo. El Instituto Hoffman es, en esencia, un centro de investigación creado específicamente para continuar ese trabajo». «¿Y Mateo? ¿Qué papel juega exactamente en su investigación?». La expresión de Eduardo se endureció sutilmente. «Mateo tiene la misma variante genética rara que Miguel. Es una oportunidad única para probar el protocolo mejorado». «¿Una oportunidad?», repitió Carmen sintiendo una mezcla de gratitud y aprensión. «¿Es eso todo lo que mi hijo representa para usted?». «Una oportunidad científica». «No tuerza mis palabras, señora Gutiérrez», respondió Eduardo con frialdad repentina. «Sin mi intervención, Mateo moriría en meses. Le estoy ofreciendo la única posibilidad real de supervivencia. Si eso coincide con mis intereses científicos, ¿acaso importa?». La conversación fue interrumpida por Mateo, quien regresó emocionado para mostrarles un juego en la tablet. El resto del vuelo transcurrió en una tensa cordialidad, con Carmen cada vez más consciente de que había entregado el destino de su hijo a un hombre cuyas verdaderas motivaciones seguían siendo un misterio. Horas más tarde, mientras sobrevolaban los Alpes suizos, Carmen contemplaba el paisaje nevado con una mezcla de esperanza y temor. Había cruzado un océano, literal y figurativamente, en busca de un milagro. Solo el tiempo diría si había tomado la decisión correcta o si en su desesperación había caído en una trampa elegantemente disfrazada de salvación. El Instituto Hoffman emergía entre los pinos como una estructura futurista de cristal y acero, contrastando dramáticamente con el paisaje alpino que lo rodeaba. Ubicado en un valle remoto a 1 hora de Zúrich, el complejo parecía más una base espacial que un centro médico. «Bienvenidos al instituto», los recibió una mujer alta y rubia con acento alemán marcado. «Soy la doctora Schneider»,
Directora médica, tú debes ser Mateo, añadió, inclinándose hacia el niño con una sonrisa profesional. Mateo, abrumado por el viaje y el entorno desconocido, se aferró a la mano de Carmen. La doctora no pareció ofenderse por su timidez. Entiendo que estás cansado, continuó en un español sorprendentemente fluido. Te mostraremos tu habitación para que puedas descansar. El interior del instituto era tan impresionante como su exterior. Pasillos amplios iluminados con luz natural, tecnología médica de vanguardia visible en cada sala y un silencio casi reverencial que contrastaba con el bullicio caótico de los hospitales públicos que Carmen conocía. La habitación asignada a Mateo parecía una suite de hotel de lujo adaptada para uso médico. Una cama hospitalaria de última generación ocupaba el centro, pero estaba rodeada de muebles cómodos, una televisión enorme y ventanales que ofrecían vistas espectaculares de las montañas. Sus aposentos están conectados, explicó la doctora Schneider, señalando una puerta que comunicaba con una habitación adyacente. Como enfermera del programa tendrá acceso a todas las instalaciones médicas, pero le pido que respete las áreas restringidas. Después de instalarse y ayudar a Mateo a dormir una siesta, Carmen fue conducida a una sala de conferencias donde Eduardo y un equipo médico la esperaban. En una pantalla gigante se proyectaban imágenes microscópicas y gráficos complejos. Estos son los resultados de los análisis preliminares de Mateo, explicó un hombre de mediana edad que se presentó como Dr. Ramírez, uno de los pocos latinos en el equipo. Como pueden ver, la acumulación de glucosaminoglicanos en sus tejidos está en fase avanzada, pero aún no ha alcanzado niveles irreversibles en el sistema nervioso central. Carmen intentaba seguir la explicación técnica, pero el agotamiento del viaje y la ansiedad dificultaban su concentración. Además, aunque el español del doctor era perfecto, el resto del equipo hablaba en una mezcla de inglés y alemán, con términos científicos que sobrepasaban su vocabulario en ambos idiomas. ¿Podría alguien explicarme en términos simples cuál es exactamente el tratamiento que recibirá Mateo?, interrumpió finalmente. La doctora Schneider intercambió una mirada con Eduardo antes de responder. El protocolo Omega es un tratamiento combinado. Primero, terapia de reemplazo enzimático modificado para cruzar la barrera hematoencefálica. Segundo, terapia génica utilizando vectores virales para introducir copias funcionales del gen IDUA en células específicas. ¿Es seguro?, insistió Carmen. ¿Ha sido probado en otros pacientes? Nuevamente, esa mirada entre Eduardo y la doctora que Carmen comenzaba a encontrar inquietante. El protocolo está en fase experimental avanzada, respondió Eduardo cuidadosamente. Los estudios en modelos animales han sido prometedores y hemos tratado a un pequeño número de pacientes con resultados variables. ¿Cuántos exactamente? ¿Y cuáles fueron esos resultados? 3 pacientes, intervino el doctor Ramírez. Uno mostró mejora significativa, otro estabilización de síntomas y el tercero dudó. No respondió al tratamiento. Carmen entendió lo que no estaban diciendo. El tercer paciente falleció, ¿verdad? Sí, admitió Eduardo, pero su caso era mucho más avanzado que el de Mateo, y hemos realizado ajustes significativos al protocolo desde entonces. Los días siguientes fueron un torbellino de exámenes, análisis y preparativos. Mateo, inicialmente asustado por el entorno extraño y los procedimientos médicos, comenzó a adaptarse gradualmente. El personal, aunque distante y profesional, trataba al niño con amabilidad, especialmente una enfermera suiza llamada Heidi, que hablaba español con acento peculiar, y siempre encontraba formas de convertir los procedimientos médicos en juegos. Carmen intentaba mantenerse fuerte por Mateo, pero la barrera del idioma, el aislamiento y las dudas crecientes sobre el tratamiento comenzaban a pesarle. Una noche, mientras Mateo dormía, se encontró llorando silenciosamente en su habitación. Un suave golpe en la puerta la sorprendió. Era Eduardo, con aspecto cansado después de un día de reuniones. ¿Puedo pasar?, preguntó con inusual gentileza. Carmen asintió, secándose rápidamente las lágrimas. Sé que esto es difícil, dijo él sentándose en una silla cercana. Estar en un país extraño, rodeada de personas que hablan otro idioma, depositando la vida de tu hijo en manos de desconocidos. ¿Cómo lo sobrellevó usted?
preguntó Carmen. Con Miguel, quiero decir. Eduardo pareció sorprendido por la pregunta personal. No muy bien, admitió después de un momento. Me obsesioné con encontrar una cura. Alejandra, mi esposa entonces, decía que estaba más enfocado en vencer a la enfermedad que en pasar tiempo con nuestro hijo mientras podíamos. ¿Y tenía razón? Probablemente, respondió con una honestidad que pareció sorprenderlo incluso a él. Soy un hombre acostumbrado a resolver problemas. La idea de un problema sin solución, especialmente cuando afectaba a mi hijo, era inaceptable. Por primera vez, Carmen vio a Eduardo no como el poderoso empresario o el benefactor misterioso, sino como otro padre que había enfrentado el mismo terror que ella. La mañana siguiente trajo el inicio formal del tratamiento. Mateo fue trasladado a una sala especial donde recibiría la primera infusión de la enzima modificada. Carmen, vestida con uniforme médico, asistía al procedimiento, tanto en su rol profesional como para tranquilizar a su hijo. Será como una transfusión normal, explicaba al nervioso niño mientras preparaban el catéter. ¿Recuerdas nuestro juego de contar estrellas? Mateo asintió, intentando ser valiente. 1, 2, 3. Comenzó a contar mientras la aguja se insertaba en su brazo. La infusión transcurrió sin complicaciones inmediatas. Mateo se mantuvo estable, conversando animadamente sobre los dibujos animados que le habían puesto en una tablet para distraerlo. Fue durante la segunda fase del tratamiento, 3 días después, cuando ocurrió el primer incidente alarmante. Carmen había salido brevemente para tomar un café cuando escuchó la alarma. Corrió de vuelta a la habitación para encontrar a Mateo con fiebre alta y temblores. Reacción inmunológica, explicó la doctora Schneider mientras el equipo administraba medicamentos para controlar los síntomas. Es un efecto secundario conocido, pero la intensidad es mayor de lo esperado. Carmen permaneció junto a Mateo durante las 48 horas que duró la crisis, apenas durmiendo. Cuando finalmente la fiebre cedió, Eduardo apareció en la habitación. «Necesitamos hablar», dijo con expresión grave. En privado, en una pequeña sala de conferencias, Eduardo le mostró los resultados de los últimos análisis. La enzima no está funcionando como esperábamos. El cuerpo de Mateo está desarrollando anticuerpos contra ella más rápidamente de lo previsto. «¿Sabe qué significa eso?», preguntó Carmen, aunque temía conocer la respuesta. «Significa que necesitamos modificar el protocolo», intervino la doctora Schneider, que acababa de entrar. «Proponemos avanzar directamente a la terapia génica, saltándonos la fase intermedia». «¿Es eso seguro?», preguntó Carmen alarmada. «Es menos convencional», admitió la doctora, «pero dada la respuesta inmunológica de Mateo, podría ser nuestra mejor opción». Carmen miró a Eduardo, buscando en su rostro alguna señal de que estaba ocultando información. ¿Es esto lo que pasó con Miguel? ¿Una reacción adversa al tratamiento? La pregunta pareció golpear a Eduardo físicamente. «No», respondió después de un momento. «Miguel nunca llegó tan lejos en el protocolo. Su condición era demasiado avanzada cuando finalmente desarrollamos la enzima». Algo en su tono hizo que Carmen dudara. «Me está diciendo toda la verdad, señor Vega. Le estoy diciendo lo que necesita saber para tomar una decisión informada sobre el tratamiento de su hijo», respondió con repentina frialdad. «El resto no es relevante ahora». Esa noche, mientras Mateo dormía bajo los efectos de la medicación, Carmen aprovechó su acceso como enfermera para investigar en los archivos del instituto. La mayoría estaban protegidos por contraseñas, pero encontró algunos documentos accesibles sobre el caso 0, el primer paciente tratado con una versión preliminar del protocolo. Lo que descubrió la dejó helada. El caso 0 no era otro que Miguel Vega, y según los registros, no había fallecido por el avance natural de la enfermedad, sino por complicaciones directamente relacionadas con el tratamiento experimental. Eduardo le había mentido, y ahora proponía someter a Mateo al mismo protocolo que había matado a su propio hijo. Con las manos temblorosas, Carmen fotografió los documentos con su teléfono. Necesitaba evidencia, necesitaba tiempo para pensar. El reloj marcaba las 3:15 de la madrugada cuando regresó sigilosamente a la habitación de Mateo. Lo encontró despierto, sus grandes ojos oscuros brillando en la penumbra. «¿Te duele algo, mi amor?», preguntó, acariciando su frente.
No, respondió el niño con voz adormilada. Soñé con papá. Me dijo que todo estaría bien. Carmen sintió un nudo en la garganta. El padre de Mateo los había abandonado cuando el niño tenía apenas 2 años, mucho antes del diagnóstico. Mateo apenas lo recordaba, pero últimamente lo mencionaba en sus sueños. Vuelve a dormir, susurró besando su mejilla. Mañana será otro día. Pero mientras observaba a su hijo volver a dormirse, Carmen tomó una decisión. No permitiría que experimentaran con Mateo. Debían regresar a casa inmediatamente. Al amanecer comenzó a planear su escape. El instituto estaba ubicado en un valle remoto, sin transporte público cercano. Su pasaporte y el de Mateo estaban guardados en la oficina administrativa por seguridad. Y lo más importante, Mateo necesitaba medicación constante para controlar los síntomas que habían empeorado tras la reacción adversa. Estaba atrapada. «Buenos días», la saludó Eduardo, apareciendo inesperadamente en el pasillo. «¿Cómo está nuestro paciente hoy?» Carmen mantuvo la compostura, ocultando su reciente descubrimiento. «Mejor. La fiebre ha bajado completamente». «Excelente. El equipo está preparando todo para iniciar la terapia génica mañana». «¿Tan pronto?», preguntó Carmen intentando ganar tiempo. «¿No deberíamos esperar a que se recupere completamente de la reacción anterior?» Eduardo la estudió con intensidad. «El tiempo es un lujo que Mateo no tiene, señora Gutiérrez. Cada día que pasa, la enfermedad avanza. Necesito más información sobre esta fase del tratamiento», insistió Carmen. «Como enfermera y como madre, tengo derecho a conocer todos los detalles». «Por supuesto», concedió Eduardo. «La doctora Schneider le explicará todo esta tarde. Mientras tanto, ¿por qué no lleva a Mateo al jardín interior? El aire fresco le hará bien». El jardín interior era un espacio hermoso, un invernadero con plantas exóticas y una pequeña fuente. Mateo, sentado en su silla de ruedas, observaba fascinado los colibríes que revoloteaban entre las flores. «¿Cuándo podré caminar otra vez, mamá?», preguntó de repente. Carmen se arrodilló frente a él. «Pronto, mi amor. Los médicos están haciendo todo lo posible. El señor Eduardo dice que me pondré tan fuerte que podré escalar montañas», comentó Mateo con inocencia. Carmen sintió una punzada de culpa. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si el tratamiento realmente funcionaba y ella estaba privando a Mateo de su única oportunidad? La doctora Schneider la encontró allí, contemplando el dilema que la atormentaba. «Señora Gutiérrez, ¿podemos hablar en privado?». En una sala de consulta cercana, la doctora desplegó imágenes y gráficos en una pantalla. «Esta es la progresión de la enfermedad en Mateo», explicó, señalando curvas y números. «Y esta es la proyección con el tratamiento que proponemos». Carmen estudió los datos con ojo crítico. Estos modelos predictivos son demasiado optimistas comparados con la literatura científica disponible. La doctora pareció sorprendida por su conocimiento técnico. «Son proyecciones basadas en nuestros últimos avances, muchos aún no publicados». «¿Como los avances que mataron al hijo del señor Vega?», preguntó Carmen directamente. El silencio que siguió confirmó sus sospechas. La doctora finalmente suspiró. «Veo que ha estado investigando». «Sí, Miguel Vega falleció durante el tratamiento experimental, pero hemos aprendido de esos errores. El protocolo actual es significativamente más seguro». «¿Por qué me mintieron?». «No fue mi decisión», respondió la doctora con evidente incomodidad. Eduardo insistió en que conocer todos los detalles solo aumentaría su ansiedad sin beneficio clínico. «Quiero regresar a casa», declaró Carmen. «Ahora mismo». «Me temo que no es tan simple», respondió la doctora Schneider. «El estado de Mateo es delicado tras la reacción adversa. Un viaje transatlántico podría ser peligroso. Además, técnicamente, están aquí bajo un programa de investigación al que usted consintió legalmente». «¿Está diciendo que somos prisioneros?». «Estoy diciendo que las decisiones médicas deben basarse en el mejor interés del paciente, no en reacciones emocionales». Cuando la doctora se marchó, Carmen se sintió más atrapada que nunca. Esa noche, desesperada, recordó la tarjeta que Gabriela Ferrer, la periodista, le había entregado antes de partir. La había guardado por instinto, aunque en ese momento había desconfiado de sus motivos. Marcó el número internacional, rezando para que aún fuera válido. «Gabriela Ferrer», susurró cuando una voz femenina respondió. «¿Quién habla?».
Soy Carmen Gutiérrez. Nos conocimos antes de mi viaje a Suiza. Necesito ayuda. Durante los siguientes 20 minutos, Carmen relató todo lo que había descubierto. La periodista escuchó sin interrumpir. Lo que describes es extremadamente grave, dijo finalmente Gabriela. Violación de consentimiento informado, experimentación no autorizada, posible detención ilegal. Tengo contactos en organizaciones de derechos de pacientes en Suiza. Déjame hacer algunas llamadas. Por favor, sea discreta, suplicó Carmen. Si Eduardo sospecha algo, entiendo. Mantén tu teléfono cerca, te contactaré pronto. La mañana siguiente, Carmen fue convocada al despacho de Eduardo. Su expresión era inescrutable. Hay un cambio de planes, anunció sin preámbulos. Hemos detectado una complicación en los últimos análisis de Mateo. Su perfil genético muestra una variante que no habíamos identificado antes. ¿Qué significa eso?, preguntó Carmen, intentando ocultar su desconfianza. Significa que el protocolo estándar podría no ser efectivo. Necesitamos un enfoque más agresivo. Define agresivo, exigió Carmen. Eduardo la miró largamente antes de responder. Un tratamiento experimental que desarrollamos específicamente para casos como el de Miguel. Nunca llegamos a implementarlo con él porque era demasiado tarde. ¿Y los riesgos? Significativos, admitió Eduardo. Pero las alternativas son peores. Carmen sintió que la habitación giraba a su alrededor. Necesito tiempo para pensarlo. Ya no tenemos tiempo, respondió Eduardo con súbita dureza. La condición de Mateo se deteriora más rápido de lo previsto. Los últimos análisis muestran compromiso neurológico incipiente. ¿Qué? No me informaron de eso. Acaban de llegar los resultados, explicó Eduardo, mostrándole una tablet con gráficos complejos. Si esperamos más, el daño podría ser irreversible. Carmen estudió los datos, buscando inconsistencias, alguna señal de manipulación. Sus conocimientos médicos eran insuficientes para detectar si los gráficos habían sido alterados, pero su instinto maternal gritaba que algo estaba mal. Quiero una segunda opinión, declaró. Un especialista independiente. No hay tiempo para eso, insistió Eduardo, su voz endureciéndose. Cada hora cuenta ahora. Es mi hijo, respondió Carmen irguiéndose. Y soy enfermera. No firmaré ningún consentimiento hasta estar completamente segura. Eduardo la estudió con expresión indescifrable. Muy bien, tiene hasta mañana para decidir. Pero sepa esto, si Mateo sufre daño permanente por este retraso, será su responsabilidad. Cuando Eduardo salió, Carmen corrió a la habitación de Mateo. Lo encontró jugando tranquilamente con Heidi, la enfermera suiza. No mostraba signos del deterioro neurológico que Eduardo había mencionado. ¿Ha notado algún cambio en su comportamiento?, preguntó Carmen a Heidi cuando el niño se distrajo con un juguete. ¿Confusión, problemas de coordinación, alteraciones del habla? Nada, respondió Heidi sorprendida. De hecho, hoy está mejor que ayer. Hasta caminó unos pasos sin ayuda esta mañana. Carmen sintió una mezcla de alivio y rabia. Eduardo estaba mintiendo, presionándola con falsos diagnósticos para acelerar su consentimiento. Esa noche, mientras Mateo dormía, Carmen recibió un mensaje encriptado de Gabriela. Autoridades suizas contactadas. Mantén todo normal. Ayuda en camino. 48 horas máximo. Carmen respiró profundamente. Solo necesitaba ganar tiempo. Mantener a Eduardo convencido de que estaba considerando su propuesta. 2 días más, y podrían escapar de esta pesadilla dorada en los Alpes. Pero el destino tenía otros planes. A medianoche, las alarmas sonaron en la habitación de Mateo. El niño convulsionaba violentamente, su cuerpo arqueado en espasmos incontrolables. ¡Código azul!, gritó Carmen mientras activaba la alarma de emergencia. El equipo médico llegó en segundos. La doctora Schneider, evidentemente llamada de urgencia, apareció en pijama bajo su bata médica. «Diazepam intravenoso, ahora», ordenó, mientras conectaban a Mateo a monitores. Las convulsiones cedieron gradualmente, pero el niño no recuperó la conciencia. Su respiración era laboriosa, asistida ahora por una máscara de oxígeno. «¿Qué ha pasado?», exigió Carmen, aterrorizada. «Acumulación tóxica en el sistema nervioso central», explicó la doctora, revisando los monitores. «Exactamente lo que temíamos». «Pero esta mañana estaba bien», protestó Carmen.
Incluso caminó sin ayuda. Es característico de esta enfermedad, intervino Eduardo, que acababa de llegar. Periodos de aparente mejoría seguidos de crisis súbitas. Miguel experimentó lo mismo. Carmen miró a su hijo inconsciente, conectado a máquinas que pitaban ominosamente. Era posible que estuviera equivocada, que su desconfianza hubiera retrasado un tratamiento necesario. Si implementamos el protocolo experimental ahora, continuó Eduardo, aún podríamos revertir el daño. Carmen se sentía dividida entre su instinto de protección maternal y la evidencia médica frente a ella. Mateo empeoraba visiblemente minuto a minuto. Necesito ver exactamente qué contiene ese tratamiento, dijo finalmente. Cada componente, cada procedimiento. Eduardo asintió a la doctora Schneider, quien desplegó en una tablet el protocolo completo. Carmen lo estudió con atención profesional, buscando cualquier señal de peligro o engaño. Este vector viral, señaló un componente específico, es experimental incluso para estándares de investigación avanzada. Es la clave del tratamiento, explicó Eduardo, diseñado específicamente para atravesar la barrera hematoencefálica y entregar el gen funcional directamente a las células del sistema nervioso central. Carmen continuó revisando el protocolo, consciente de que cada minuto que pasaba, la condición de Mateo podría deteriorarse irreversiblemente. Finalmente, tomó la decisión más difícil de su vida. Procederemos con el tratamiento, dijo, pero con una condición. Estaré presente en cada etapa monitoreando personalmente todo el proceso. Eduardo y la doctora intercambiaron miradas. Aceptamos, respondió finalmente Eduardo. Comenzaremos inmediatamente. Mientras el equipo preparaba a Mateo para el procedimiento, Carmen envió un último mensaje a Gabriela. Crisis médica real, procediendo con tratamiento experimental. Si algo sale mal, toda la documentación está en mi teléfono. Contraseña, Mateo Estrella. El laboratorio principal del Instituto Hoffman brillaba bajo luces azuladas, mientras científicos preparaban el vector viral para Mateo. Carmen, con equipo de protección completo, observaba cada paso con atención obsesiva. Su formación como enfermera le permitía entender lo básico, pero la complejidad de la terapia génica sobrepasaba sus conocimientos. El vector está listo, anunció el Dr. Keller. Procederemos con la administración intratecal. Carmen sabía lo que significaba. Inyección directa en el líquido cefalorraquídeo mediante punción lumbar. Un procedimiento delicado, especialmente en un niño en estado crítico. Quiero revisar los parámetros vitales antes de proceder, insistió. La doctora Schneider asintió con respeto profesional. Sus constantes se han estabilizado. Es el momento óptimo. Eduardo observaba desde una sala adyacente, su rostro reflejando una tensión que iba más allá de la preocupación profesional. El procedimiento comenzó con precisión. Carmen sostenía la mano inerte de Mateo mientras el anestesiólogo ajustaba la sedación. El Dr. Keller insertó la aguja espinal, guiado por imágenes fluoroscópicas en tiempo real. Acceso conseguido. Comenzando administración del vector. Carmen no apartaba los ojos de los monitores, atenta a cualquier señal de reacción adversa. El líquido dorado que contenía millones de partículas virales modificadas fluyó lentamente hacia el sistema nervioso central de Mateo. Las siguientes 48 horas fueron una vigilia interminable. Carmen se negaba a abandonar la habitación donde Mateo permanecía inconsciente, conectado a monitores que registraban cada aspecto de su fisiología. Durante la madrugada del segundo día, Eduardo encontró a Carmen llorando silenciosamente junto a la cama. «Debería descansar», dijo, ofreciéndole un café. «No puedo dejarlo», respondió ella. «¿Y si despierta y no me ve?» Eduardo asintió y tras un momento de vacilación se sentó junto a ella. «Miguel estuvo solo cuando...» comenzó, su voz quebrándose. «Yo estaba en una videoconferencia. Alejandra estaba en cirugía. Cuando llegamos, era demasiado tarde». Carmen lo miró sorprendida por esta confesión. «Es por eso que insistí tanto en este tratamiento», continuó. «Necesitaba creer que la muerte de Miguel no fue en vano. ¿Por qué no me dijo la verdad desde el principio?» «Miedo», respondió finalmente. «Miedo a que rechazara el tratamiento si conocía todos los riesgos. Miedo a fallar nuevamente». Por primera vez, Carmen vio más allá de la fachada del poderoso empresario, hasta el padre destrozado por la culpa.
La mañana del tercer día, Mateo movió ligeramente los dedos. Carmen llamó inmediatamente a la doctora, quien confirmó actividad cerebral aumentada. Durante los días siguientes, los signos de mejoría continuaron gradualmente. Finalmente, al séptimo día, Mateo abrió los ojos. «Mamá», susurró con voz apenas audible. Los análisis posteriores confirmaron lo que parecía un milagro. El vector viral estaba funcionando. Las células del sistema nervioso central de Mateo comenzaban a producir la enzima que su cuerpo nunca había podido generar. Los marcadores bioquímicos muestran una reducción del 40% en la acumulación tóxica, explicó el Dr. Keller. Es un resultado sin precedentes. Una mañana, mientras Mateo dormía pacíficamente, Carmen fue convocada urgentemente al despacho de Eduardo. Lo encontró pálido, sosteniendo una tablet. «Tenemos un problema», dijo, mostrándole la pantalla. Era un artículo firmado por Gabriela Ferrer. Exclusiva, multimillonario farmacéutico. Utiliza niños latinoamericanos como conejillos de indias tras la muerte de su propio hijo. El artículo detallaba los eventos que habían llevado a Mateo al Instituto Hoffman, incluyendo documentos sobre la muerte de Miguel Vega y las manipulaciones para conseguir el consentimiento de Carmen. «¿Usted filtró esta información?», preguntó Eduardo. «No», respondió Carmen honestamente. «Contacté a la periodista cuando descubrí que me había mentido, pero no he hablado con ella desde la crisis de Mateo. Las autoridades sanitarias suizas están en camino. Vienen a investigar posibles violaciones éticas». Las siguientes horas fueron caóticas. Inspectores invadieron el instituto, revisando documentación y entrevistando al personal. Carmen fue interrogada durante horas sobre su consentimiento y su comprensión del tratamiento. «¿Desea presentar cargos formales?», preguntó el inspector jefe. «No», respondió finalmente. «Solo quiero que mi hijo continúe recibiendo el tratamiento que está salvando su vida». Esa tarde, Carmen encontró a Eduardo en el jardín interior, sentado solo frente a la fuente. «Los inspectores me han informado que no presentará cargos», dijo. «Gracias». «No lo hago por usted», respondió ella. «Lo hago por Mateo y por los otros niños que podrían beneficiarse de este tratamiento». «Encontraron mi diario», dijo finalmente Eduardo. «El que escribí durante la enfermedad de Miguel. ¿Es cierto lo que dice el artículo sobre otros niños antes de Mateo? Hubo 3 casos anteriores, todos con consentimiento de los padres, aunque la información proporcionada no fue completa. ¿Y los resultados? 2 fallecieron. 1 sobrevive, pero con daño neurológico permanente». Carmen sintió un escalofrío. «¿Por qué continuar entonces?». «Porque cada fracaso nos acercaba más a la solución», respondió Eduardo. «El tratamiento que Mateo está recibiendo ahora no existiría sin esos casos anteriores». La conversación fue interrumpida por la doctora Schneider, quien apareció con expresión urgente. «Los resultados del último análisis de Mateo acaban de llegar. Necesitan verlos inmediatamente». Capítulo 8. Esperanza y redención. En el laboratorio principal, ahora bajo supervisión de los inspectores suizos, el Dr. Keller desplegó una serie de imágenes comparativas. «Es extraordinario», explicó, señalando las diferencias. «La producción enzimática ha alcanzado el 60% del nivel normal. Y lo más sorprendente, estamos viendo regeneración tisular en áreas previamente dañadas». «¿Regeneración?», repitió Carmen incrédula. «Eso no debería ser posible». «No debería, pero está ocurriendo», confirmó el doctor. «El vector viral no solo está entregando el gen funcional, sino que parece estar activando mecanismos regenerativos inesperados». Eduardo estudió las imágenes con intensidad. «Es el mismo patrón que vimos brevemente en Miguel antes de...». Se detuvo, incapaz de completar la frase. «¿Antes de qué?», exigió Carmen alarmada. La doctora Schneider intervino. «Hubo un breve periodo de aparente mejoría en Miguel antes de su crisis final, pero las circunstancias eran completamente diferentes. Su estado estaba mucho más avanzado y el vector viral era una versión primitiva. ¿Podría Mateo sufrir la misma complicación? Es imposible predecirlo con certeza», admitió la doctora, «pero todos los indicadores sugieren que su respuesta es genuinamente positiva». Los días siguientes transcurrieron en un extraño limbo. La mejoría de Mateo continuaba asombrando a los especialistas.
Había comenzado a sentarse sin ayuda, a hablar con más claridad, incluso a dar algunos pasos con andador. Paralelamente, la investigación oficial avanzaba, con más personal interrogado y más documentos confiscados. Una semana después, Carmen recibió un mensaje de Gabriela Ferrer solicitando una entrevista. Acordó un encuentro privado en el jardín del instituto, bajo la condición de que nada sería publicado sin su aprobación. «Tu artículo expuso verdades que merecían ser conocidas», dijo Carmen cuando se encontraron, «pero también puso en riesgo el tratamiento que está salvando a mi hijo. ¿Confías ahora en el tratamiento?» «¿En Eduardo Vega?», preguntó la periodista. «Confío en los resultados que estoy viendo. En cuanto a Eduardo, hemos llegado a un entendimiento basado en la transparencia. Mis fuentes indican que las autoridades podrían cerrar el instituto. ¿Qué significaría eso para Mateo?» «Sería devastador», admitió Carmen. «El tratamiento requiere monitoreo constante. Interrumpirlo ahora podría revertir todo el progreso». Esa noche, Carmen fue convocada a una reunión urgente. En la sala de conferencias encontró a Eduardo, la doctora Schneider y a los inspectores suizos. «Basándonos en la evidencia recopilada y en la eficacia del tratamiento en el caso de Mateo, permitiremos que la investigación continúe bajo estricta supervisión gubernamental», anunció el inspector jefe. Sin embargo, las investigaciones sobre las violaciones éticas pasadas continuarán. Cuando los inspectores se retiraron, Eduardo se volvió hacia Carmen. «La junta directiva de Pharmamex ha convocado una reunión extraordinaria para mañana. Es probable que me pidan la renuncia. ¿Qué significaría eso para el instituto? ¿Para la investigación? He tomado medidas para proteger la continuidad del trabajo aquí, independientemente de mi posición en la empresa», explicó Eduardo. «El tratamiento de Mateo continuará sin interrupción». Carmen estudió al hombre frente a ella. Poderoso pero vulnerable, brillante pero profundamente herido. «¿Sabe qué es lo irónico?», dijo finalmente. «Creo que Miguel estaría orgulloso del trabajo que está haciendo aquí. No de los métodos, pero sí del propósito». Los ojos de Eduardo se humedecieron brevemente antes de recuperar su compostura habitual. «Gracias por decir eso. Significa más de lo que imagina». 3 meses después, el Instituto Hoffman era irreconocible. Bajo la nueva dirección de la doctora Schneider y la supervisión de un comité ético internacional, el centro había adoptado protocolos de transparencia sin precedentes. Eduardo, aunque oficialmente apartado de la dirección ejecutiva de Pharmamex, permanecía como asesor científico del instituto, dedicando su considerable intelecto exclusivamente a la investigación. Mateo, sentado en el jardín interior, dibujaba con concentración mientras Carmen revisaba los últimos resultados de sus análisis. Los números confirmaban lo que ya era evidente visualmente. La mejoría continuaba a un ritmo asombroso. «Mira, mamá», exclamó Mateo mostrándole su dibujo. Era un retrato familiar que incluía a Carmen, a doña Mercedes e inesperadamente a Eduardo. «Es muy bonito, mi amor», respondió Carmen, notando la ausencia de la silla de ruedas que había sido parte de la vida de Mateo durante tanto tiempo. «¿Cuándo volveremos a casa?», preguntó el niño, una pregunta que repetía con frecuencia últimamente. «Pronto», prometió Carmen. «Los doctores dicen que solo necesitan unas pruebas más». La verdad era más complicada. Aunque Mateo estaba médicamente estable, el tratamiento requería seguimiento continuo. Además, el Instituto Hoffman se había convertido en un refugio seguro, lejos del escrutinio mediático que la historia había generado en Latinoamérica. Eduardo apareció en el jardín cargando una pequeña caja envuelta en papel de regalo. «Buenos días, astronauta», saludó a Mateo, usando el apodo que habían adoptado entre ellos. «Tengo algo para ti». Mateo desenvolvió el regalo con entusiasmo, revelando un pequeño telescopio portátil. Sus ojos se iluminaron con genuina alegría. «Gracias», exclamó, examinando el instrumento con reverencia. «Esta noche hay luna llena», explicó Eduardo. «Pensé que podríamos observarla desde la terraza». Mientras Mateo exploraba su nuevo tesoro, Eduardo se acercó a Carmen. «Los resultados son extraordinarios», comentó, señalando discretamente la tableta con los análisis. «El doctor Keller está preparando una publicación para The New England Journal of Medicine, con su permiso, por supuesto». «¿Qué pasará cuando regresemos a casa?», preguntó Carmen directamente.
Mateo necesitará seguimiento, medicación. Todo está arreglado, respondió Eduardo. Hemos establecido un centro satélite en colaboración con el hospital universitario de su ciudad. El doctor Ramírez lo dirigirá personalmente. Carmen asintió, agradecida pero aún preocupada. ¿Y los costos? Una fundación independiente cubrirá todos los gastos médicos de Mateo y de los futuros pacientes que califiquen para el tratamiento, explicó Eduardo. La fundación está financiada por un fideicomiso irrevocable que establecí con mi participación en Farmamex. ¿Renunció a sus acciones? Digamos que encontré un mejor uso para ellas, respondió con una pequeña sonrisa. Miguel habría aprobado la decisión. Esa noche, en la terraza del instituto, Mateo observaba la luna a través de su telescopio, mientras Carmen y Eduardo conversaban en voz baja. La periodista, Gabriela Ferrer, me contactó nuevamente, comentó Carmen. Quiere hacer un seguimiento sobre el progreso de Mateo. ¿Qué piensa hacer? Creo que es importante mostrar el resultado positivo, respondió ella. No para exonerarlo a usted o al instituto de las acciones pasadas, sino para que otras familias sepan que existe esperanza. Eduardo asintió pensativamente. La transparencia es el único camino hacia adelante. Aprendí esa lección demasiado tarde, pero la aprendí. 2 semanas después, Carmen y Mateo abordaron un avión de regreso a su país. El niño, ahora capaz de caminar sin asistencia, se despidió efusivamente del personal del instituto que había llegado a considerar como familia. La despedida con Eduardo fue especialmente emotiva. El empresario, normalmente reservado, se arrodilló para quedar a la altura de Mateo. «Recuerda mirar las estrellas cada noche», le dijo entregándole un pequeño paquete. «Y cuando seas mayor y te conviertas en astronauta, quiero que me envíes una postal desde la estación espacial». «Lo prometo», respondió Mateo solemnemente. En el vuelo de regreso, mientras Mateo dormía pacíficamente a su lado, Carmen abrió el sobre que Eduardo le había entregado discretamente. Contenía documentos legales estableciendo un fondo educativo para Mateo, suficiente para garantizar su educación universitaria completa, incluso si decidía estudiar en el extranjero. También había una carta manuscrita. «Carmen, no hay palabras suficientes para expresar mi gratitud. Su hijo me ha enseñado lo que años de ciencia y poder no pudieron, que la verdadera curación comienza con la honestidad». El tratamiento salvó a Mateo, pero su valentía y perseverancia nos salvaron a todos nosotros de continuar por un camino equivocado. La Fundación Miguel Vega está ahora en sus manos. Como miembro principal de la Junta Directiva, usted guiará su misión de proporcionar tratamiento a niños con enfermedades raras, sin importar su origen o recursos. Con respeto y admiración, Eduardo. Carmen dobló cuidadosamente la carta, contemplando el giro extraordinario que había tomado su vida. De enfermera desesperada a pieza clave en una revolución médica que podría salvar miles de vidas. Mirando a Mateo dormido, recordó aquella noche en su pequeña cocina, cuando había decidido que haría cualquier cosa por salvar a su hijo. El camino había sido más complejo y doloroso de lo que jamás habría imaginado, pero el resultado final era innegable. Mateo viviría, y con él la esperanza para muchos otros niños que hasta ahora solo habían conocido diagnósticos sin esperanza y puertas cerradas. El aeropuerto bullía de actividad cuando Carmen y Mateo cruzaron las puertas de llegadas internacionales. Para su sorpresa, un pequeño comité de bienvenida los esperaba. Doña Mercedes, con lágrimas en los ojos, Dolores, su antigua supervisora del hospital, y un grupo de enfermeras que habían sido sus compañeras. «Mi niño», exclamó doña Mercedes, abrazando a Mateo con fuerza. «Mira cómo has crecido». Mateo, inicialmente abrumado por la atención, pronto se animó al reconocer rostros familiares. Lo más sorprendente para todos era verlo caminar por sí mismo, sin la silla de ruedas que había sido parte de su identidad durante tanto tiempo. «Es un milagro», susurró Dolores a Carmen mientras observaban a Mateo mostrando orgullosamente su telescopio a las enfermeras. «Cuando te fuiste, muchos pensamos que...» «Lo sé», interrumpió Carmen suavemente. «Yo también tenía mis dudas». El apartamento que habían dejado meses atrás los recibió con una sorpresa. Había sido completamente renovado. Paredes recién pintadas, muebles nuevos,
incluso un espacio especialmente acondicionado como área de estudio para Mateo, con un escritorio, libros y un ordenador. Eduardo, explicó Carmen ante la mirada interrogante de doña Mercedes. Insistió en que era lo mínimo que podía hacer. Los primeros días de readaptación fueron un torbellino de visitas médicas al nuevo centro satélite del Instituto Hoffman. El doctor Ramírez, ahora director del programa, supervisaba personalmente el caso de Mateo. Los resultados siguen siendo extraordinarios, explicó durante una consulta. La producción enzimática se mantiene estable en el 65% de lo normal, más que suficiente para prevenir la acumulación tóxica. ¿Necesitará tratamiento de por vida?, preguntó Carmen. Sí, pero mucho menos intensivo. Una infusión mensual de mantenimiento y controles trimestrales deberían ser suficientes. Reintegrarse a la vida normal presentaba desafíos inesperados. La historia de Mateo, aunque protegida de la exposición mediática directa, se había filtrado en círculos médicos y entre familias de pacientes con enfermedades raras. Carmen comenzó a recibir llamadas y mensajes de padres desesperados buscando el mismo milagro para sus hijos. «No puedo darles falsas esperanzas», confesó a Dolores durante un café. «El tratamiento sigue siendo experimental y Mateo tenía una variante genética específica que lo hacía candidato ideal. Pero ahora eres parte de la fundación», señaló Dolores. «Puedes ayudar a establecer criterios justos de selección». La Fundación Miguel Vega había comenzado a operar oficialmente, con Carmen como miembro principal de la junta directiva. Su primera tarea fue desarrollar un protocolo transparente para la selección de pacientes, basado exclusivamente en criterios médicos y no en recursos económicos o conexiones. Un mes después de su regreso, Carmen recibió una videollamada de Eduardo. «¿Cómo está nuestro astronauta?», preguntó, su rostro en la pantalla mostrando signos de cansancio, pero también una serenidad que no tenía cuando se conocieron. «Perfectamente», respondió Carmen, girando la cámara para mostrar a Mateo jugando en el patio con otros niños del vecindario. «El colegio dice que está poniéndose al día rápidamente con las materias». «Excelente. ¿Y la fundación?» «Hemos identificado 3 casos compatibles para el tratamiento, 2 en Colombia y 1 en Perú». Eduardo asintió con aprobación. «El doctor Keller viajará la próxima semana para supervisar los protocolos iniciales». Tras una pausa añadió, «La Junta Directiva de Pharmamex ha aprobado la comercialización del tratamiento a precio de costo para sistemas de salud públicos. La patente se ha liberado para uso humanitario en países en desarrollo». Carmen sonrió, reconociendo la magnitud de esa decisión en términos comerciales. «Miguel estaría orgulloso», dijo simplemente. La vida fue encontrando gradualmente un nuevo ritmo. Carmen aceptó una posición como coordinadora de enfermería en el centro satélite, aplicando su experiencia personal para ayudar a otras familias en situaciones similares. Mateo regresó al colegio, donde su historia lo convirtió inicialmente en una celebridad local, aunque pronto fue simplemente otro niño más, preocupado por tareas y juegos. 6 meses después del regreso, durante una revisión rutinaria, el doctor Ramírez presentó a Carmen una propuesta inesperada. «Estamos organizando un simposio internacional sobre enfermedades metabólicas raras», explicó. «Nos gustaría que fueras una de las ponentes principales, compartiendo tu perspectiva única como profesional médica y madre de un paciente». «No soy científica», objetó Carmen. «Mi experiencia es puramente personal». «Precisamente por eso tu voz es invaluable», insistió el doctor. «Los aspectos humanos y éticos son tan importantes como los científicos». El simposio se celebraría en Zúrich, con el Instituto Hoffman como anfitrión principal. Volver al lugar que había sido escenario de tanto miedo y esperanza generaba en Carmen sentimientos encontrados. La noche antes del viaje, mientras preparaba las maletas, Carmen encontró a Mateo observando las estrellas desde la ventana de su habitación con el telescopio que Eduardo le había regalado. «¿Estás emocionado por volver a Suiza?», preguntó sentándose junto a él. «Sí», respondió el niño. «Quiero mostrarle al señor Eduardo cuánto he mejorado en matemáticas. Dice que los astronautas necesitan ser buenos en números». Carmen sonrió, maravillada por la resiliencia infantil. Para Mateo, el Instituto Hoffman no representaba trauma o engaño,
sino el lugar donde había comenzado su recuperación, donde había encontrado un mentor inesperado en Eduardo. También quiero ver a la doctora Schneider y a Heidi, continuó Mateo. Les hice dibujos de agradecimiento. Carmen abrazó a su hijo, inundada por una gratitud que trascendía los resentimientos pasados. A pesar de los medios cuestionables, el resultado era innegable. Mateo tenía futuro, y gracias a lo que habían aprendido con él, otros niños también lo tendrían. Entonces será mejor que durmamos, dijo, besando su frente. Mañana nos espera un largo viaje. Mientras Mateo se acomodaba en su cama, Carmen contempló las estrellas que brillaban sobre la ciudad. El camino había sido tortuoso, marcado por desesperación y engaños, pero también por coraje y redención. De todas las puertas que había golpeado en su momento más oscuro, jamás habría imaginado que la correcta sería precisamente la más improbable. Y mientras apagaba la luz del cuarto de Mateo, Carmen supo con certeza que, a pesar de todo, no cambiaría ni una sola decisión de las que había tomado. Porque al final, el amor de una madre había demostrado ser la fuerza más poderosa del universo, capaz de derribar puertas cerradas, cruzar océanos y finalmente vencer incluso a la más implacable de las enfermedades.